esto era lo más difícil que nada, porque es un sueño hecho realidad. Porque, imagínate, yo hice el preacceso de mayor de 45. En mi país, nunca jamás una persona de esta edad ni piensa entrar en la universidad, porque hay muchos jóvenes que son ellos que seleccionan. Y entonces este es un sueño hecho realidad aquí, de poder entrar en la universidad. Y para entrar en la universidad, hice la venta ambulante. No lo olvidaré nunca, porque los 80 euros que pagué para la matrícula de preacceso la saqué en la venta ambulante para poder pagarlo y hacer la matrícula del preacceso de mayor de 45 años. Y me sentí que este era necesario porque llevo años en un ámbito de inmigración, de menores, de ayuda y de social, y dije, lo mejor, yo tengo que buscar una forma de poder formarme, porque era parte de mi proyecto cuando salí de Senegal. Y entonces, por esto que me sentí muy, muy alegre de poder entrar aquí en la Universidad de Valencia. Y en esta parte elegí educación social porque también yo he dicho que si quieres, por ejemplo, tener un trabajo digno, y hay que formarse, ¿no? Porque si no tienes una formación, nunca no llegarás a tener un buen trabajo digno. Y entonces elegí educación social porque yo siempre me ha gustado este ámbito, desde que estoy estudiando en Senegal hasta que llegué aquí. Y también, como que he dicho que estuve en esta labor de voluntario colaborando en la área de formación, en la área de interpretación, y ahí me he sentido también un gusto de poder hacer esta labor, porque ya me he metido muchos años, entonces dije, voy a elegir esta carrera porque es mi punto fuerte, ¿no? Lo que yo tengo y también lo que yo siento. Entonces, por eso elegí educación social, porque ninguna persona no puede estar en la vida sin estudio. Porque hay una persona importante que se llama Cheikh Ahmadou Bamba, es un filósofo africano, senegalés, que ha dicho que quien te niega de estudiar, esta persona te va a dejar un ignorante en tu vida. Entonces, si no tienes estudios, eres un ignorante. Porque si estudias, ya tú tienes conocimiento a muchas cosas. Yo, por ejemplo, cuando entré en la universidad y mi primer día dije, jolín, el universo, porque la universidad es un universo. Tú aprendes muchas cosas, tú ves muchas cosas en la aula. Lo primero, lo que me he dado cuenta, que en mi país, mi clase que yo tenía en mi país no tenía ni techo, ni dónde puedo sentar para estudiar o hacer mis deberes. Y entonces es lo que he pensado lo primero. He dicho, jolín, que a ver si esta gente valoran lo que tienen. Pero yo, de verdad, que en la aula me sentí muy cómodo. Y también de otra parte, con los compañeros y compañeras, también bien, le he pasado bien, le he aprendido muchas experiencias con ellos, de todas las partes, ¿no? Porque cada uno viene con una experiencia diferente del otro. Y lo que digo siempre es, el acercamiento es importante para que la persona aprenda al otro, ¿no? Y por parte de los profesorados,
Esto yo lo agradezco a todos los profesores y profesoras que he pasado en sus manos. Y todos y todas me han apoyado bastante por los estudios, por las clases, por todo. Me han apoyado mucho. Por las tutorías, cuando voy a tutorías, a todos me han apoyado bastante. De verdad que cuando tengo un problema, porque he tenido varios problemas, porque una persona que lleva más de 10 años sin ir al colegio y entra de repente a una universidad, entonces va a tener problemas para poder llegar a algunas cosas, ¿no? A ver, las barreras que tenía es primero la lengua, porque yo vine de un país que no habla español, hablamos francés. Esto era lo primero. Y también la cultura es diferente. Aquí es otra cultura. Entonces, estas son las barreras pequeñas que tengo y también para los trabajos también algunas dificultades para comprender algunas preguntas o algunos deberes también. Todo los profesorados también me han ayudado bastante en esta parte.